tiene nostalgia donde se nace. Hay que pensar que yo viví en Costa Rica 24 años, ¿no? Y siempre se tiene nostalgia del país. Yo voy mucho a Costa Rica, expongo mi obra en Costa Rica, doy conferencias sobre Costa Rica y doy conferencias sobre el país y el arte y es decir que prácticamente, y luego mi familia estoy en contacto directo, que ellos vienen mucho aquí, mis hijos van por ahí, es decir, que así es un flujo constante. Durante las 4 décadas transcurridas desde sus comienzos como estudiante en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde quería no solo perfeccionar la formación adquirida en su natal San José de Costa Rica, sino también abrirse al mundo y a todas las posibilidades del arte y de la vida, Carlos Barboza ha desarrollado una tan profusa y fructífera trayectoria como dibujante y grabador en lo estrictamente creativo y una carrera profesional tan destacada en el ámbito de la restauración de obras pictóricas realizadas por otros artistas, singularmente Francisco de Goya, al que ha dedicado lo mejor y más trascendente de su extensa ejecutoria a lo largo de más de 4 lustros, siempre junto a Teresa Grasa, su esposa y compañera de trabajo, y en todas las facetas de la existencia que han tenido la fortuna de compartir, que su particular dedicación a la pintura y los singulares logros conseguidos en el apasionado y fluctuante desempeño de esa disciplina menos frecuentada, pero irrenunciable, han podido quedar en buena medida oscurecidos o velados por la relevancia del resto de sus ocupaciones artísticas. Y lo cierto es que Carlos empezó su recorrido pictórico español en 1968 a la manera más tradicional, es decir, copiando en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid un altorrelieve y la cabeza de una escultura en escayola, ejercicios academicistas imprescindibles para fundamentar una sólida formación técnica que transitó muy levemente por el paisajismo neoimpresionista en apenas 2 breves y discretos apuntes, ya que la obra de Barboza está centrada en la figura humana. No conocemos en su etapa española más paisajes como tema central, y especialmente en las cabezas y retratos muy concentrados, intensos e inquisitivos desde los primeros momentos. Óleos todos ellos de cromatismo severo y rico en matices cálidos o tenebristas que pronto darían lugar a un conjunto de pinturas murales al fresco, la mayoría destruidas posteriormente, en las que aparecen figuras y temas que serán recurrentes en su producción gráfica y sobre todo en la grabada. Lo que sucede igualmente con algunos óleos de contenido casi arquetípico, o en aquellos donde se vislumbran interesantes aproximaciones formales al insondable universo de los rostros goyescos. Seguidos de personajes, parejas o grupos que habitan melancólicos y absortos el desasosiego de la incomunicación sobre fondos transidos de penuria vital. O buscan, desasidos por caminos inciertos, alguna solución al desamparo, que se torna inclemente en escenas y espacios resueltos a la encáustica y reiterados también a través del grabado. Piezas estas últimas sobre las que se tensan amenazadoras retículas de inquietantes hilos de nylon, si bien tanta opresiva reflexión humanista, presente incluso en el estupefacto y aherrojado Arlequín de 1972, se atemperará un tanto con algunos óleos más amables y de notable contención cromática, como los dedicados a ese amor incipiente que no acabará nunca y que Carlos celebra retratando gozoso a Teresa, aunque la casi ascética eufonía del último terminó sucumbiendo a la voracidad de otra pintura. La ebullente situación social que se vive en España, premonitoria de los grandes cambios políticos esperados durante tanto tiempo, y los terribles genocidios que siguen asolando otros países, darán lugar al comienzo de la temática de compromiso político o denuncia social expresa, luego muy habitual en la obra de Barboza a lo largo de toda su trayectoria, con óleos significativos y contundentes en sus reducidas dimensiones, o los de mayor tamaño,
en 2 de los cuales aparecen ya las insidiosas flechas delatoras del atroz sufrimiento solitario de los protagonistas del desastre, signo de impreciso pero angustioso significado que abundará durante un tiempo en toda la diversa producción del artista. Con fondos de naturaleza o propensión metafísica, evidente en Recuerdo de Perusia, tan próximo a otros recuerdos italianos grabados por las mismas fechas, y Úrsula, personaje caudal de la obra cumbre de García Márquez, de igual modo que serán más o menos frecuentes, menos en el caso de la pintura, los fondos ajedrezados, a veces en disposición romboidal o en bandas verticales, sobre o ante los cuales se presentan primero los emblemas de la desolación, y después, con expresión por lo común, adusta o expectante, los primeros de una larga sucesión de personajes característicos, casi repertoriados, rostros en primer plano, a veces primerísimo, a medida que el fondo va perdiendo presencia y significación, que ocuparán la pintura de Barboza con creciente protagonismo del acrílico a lo largo de la siguiente década. Y los que, tratándose de auténticos collages visuales, tienen protagonistas destacados. Todos ellos anacrónicos, pero de profundo calado existencial, muy evidente sobre todo en el contrariado gesto melancólico del presidente norteamericano. Va a desarrollar un auténtico friso panorámico del sufrimiento inexplicable, la soledad sin paliativos, el estupor existencial, el brutal desvarío de la crueldad sin límites, la eterna y fecundante resiliencia, el rebelde alegato de la especie en esa inacabable sucesión de dulces o exigentes miradas femeninas, y en los gestos falaces y violentos, o serenos y nobles. Extenso repertorio individualizado de arquetipos humanos entre cuya compleja pleamar emocional apenas descubrimos 2 casi extemporáneos desnudos femeninos, espalda suntuosa ante fondo geométrico de coloración fauve, grabada con fruición a la manera negra solo un año después, y desnudo, postura recurrente a lo largo del tiempo en la obra gráfica del autor, un asunto amoroso en el más metafísico de los atardeceres, y diversos ejemplos de un modelo de composición por suma de fragmentos a modo de collage visual que pronto lo será sin adjetivo y ha llegado hasta hoy con total eficacia, en los que ya despuntaban algunas de las temáticas de evidente denuncia pacifista, rememoración nostálgica de las raíces familiares y culturales, una suerte de falso surrealismo por acumulación de figuras u objetos, y un acusado protagonismo de las imágenes y las sugerencias eróticas, cuando no una imaginativa y por momentos lúdica mezcolanza de todo ello, que ha dado muchos frutos desde entonces. Precisamente el collage será la técnica principal, con importantes aportaciones del acrílico preferida por Carlos en lo sucesivo, de modo que resolverá sus pinturas mediante recursos de naturaleza mixta, aunque no desaparezcan por completo las obras exclusivamente pintadas, como sucede por ejemplo en los inicios de la serie sobre Marilyn. Su cuerpo exuberante pero siempre lejano, recreado al detalle con arrebatos mitomaníacos de primeros planos fragmentados, y algunas de sus más famosas películas, losadas otra vez con juvenil denuedo, no exento de nostalgia en collages de grandes dimensiones, donde incorpora incluso referencias al cine popular del barrio de su infancia, y Bush Stop, que recoge también un rostro de mujer pintado tiempo atrás con fatal desatino. En un collage con acrílico sobre contrachapado se reúnen 3 deliciosos rostros de la diosa ordenados en torno a una botella rota del más universal de los refrescos, una porción rasgada del afiche que anunciaba la muestra de Barboza celebrada en Vicenza, un prosaico reclamo inmobiliario y el fragmento preciso de un cartel que difunde las bellezas mostradas con primor en el museo local más excelente. Después de unos escuetos collages parcelados en campos de color donde prima con fuerza el acrílico blanco que cantan la memoria de la patria lejana, y salvado el peligro de hasta 5 severas, piadosas, melancólicas miradas interiores,
Carlos vuelve al retrato, ahora sobre cartón o papel hecho a mano y utilizando témpera o regresando al óleo preciso y emotivo como solo la vida pasada puede serlo. O a modo de homenaje a los grandes maestros, decididamente expresionistas, para insistir de nuevo en sus temas de siempre y en la tan apreciada técnica del collage, primero visual y pergeñado al óleo a la manera clásica del mero trampantojo, y luego utilizando poderosas imágenes impresas cubiertas parcialmente con la eficacia plástica y la sabia pericia propia de los maestros, de largas y pastosas, transparentes u opacas pinceladas del acrílico blanco que lo fecunda todo, los rostros, las miradas, los labios y los cuerpos femeninos que mantendrán eterna su hermosura sin mácula. Celebración del erotismo como fuerza vital. Y el temor a ignorar el incierto futuro de la naturaleza. Y la terrible angustia por las muertes inútiles y quienes las ofician sin inmutarse un ápice. Y la memoria amarga de la infamia sin nombre. Y la facundia extrema, iconoclasta y mórbida, y el más aventajado comerciante, y todo imaginado al límite del sueño y sentido en el fondo de las certezas últimas y visto desde dentro del espejo del tiempo, con la mirada lúcida de quien sabe admitir el agridulce asombro de la vida y está siempre dispuesto a pintarlo de nuevo, porque sólo se vive con la pasión precisa aquello que se goza y no se olvida.